historia que les voy a contar hoy transcurre en el año 1992, en el mes de octubre. Yo estaba en la escuela y nos habían pedido hacer un dibujo alusivo al descubrimiento de América, como se lo conocía en ese momento. Yo me acuerdo de todo, el cuaderno rayado, la paciencia con la que pinté sin salirme de los bordes y el entusiasmo con el que, una vez que terminé el dibujo, pegué un salto del pupitre y fui corriendo a mostrárselo a la maestra. La monja tomó el dibujo, lo examinó de cerca y después alzó la voz y para que todas las nenas del salón lo escucharan, dijo: «No había mujeres en las calaveras de Colón». Yo tenía 8 años. Después agarró el dibujo y con un fibrón rojo me lo tachó, así, de punta a punta. Yo llegué a mi casa llorando. Estaba humillada porque me habían retado adelante de todo el salón, pero también estaba muy triste porque me habían bajado del barco. Lo que yo había dibujado era eso que yo quería ser: aventurera, exploradora, marinera. Yo esperaba que mi mamá me dijera que la señorita estaba equivocada, pero en cambio ella me consoló, arrancó la hoja del cuaderno y no volvimos a hablar del tema. No me acuerdo ni cómo se llamaba la maestra, ni qué pasó al día después, pero de ese día no me pude olvidar nunca. Unos años más tarde yo estaba en la casa de mis abuelos. A mi abuelo le encantaba hacer crucigramas. Él se podía pasar horas con el diario sentado al lado de la puerta de entrada. Y a mí me encantaba cuando a mi abuelo no le salía una palabra o no podía resolver alguno porque me pedía a mí que fuera a buscar el diccionario. Mi abuelo tenía un diccionario que venía en tomos, eran 6, así con un lomo azul bien gordo. Y cuando mi abuelo me mandaba a buscar el último diccionario, para mí era una fiesta. Porque al final, cuando terminaban todas las palabras, estaban todas las banderas del mundo. Yo me podía pasar horas mirando esas páginas. Mi abuelo fue marinero. Su logro máximo fue llegar a la Antártida. Y cada vez que yo le hacía una pregunta sobre algún país, mi abuelo me contaba, o se inventaba, una historia que a mí me dejaba fascinada. Una vez, yo era niña, pero no tan niña como en la escuela de monjas, le pregunté a mi abuelo si había una persona que conociera todos los países del mundo. Yo quería que me dijera que no, porque yo quería ser la primera. En cambio, mi abuelo hizo lo mismo que hacía cada vez que yo preguntaba una pavada. Se agarró la panza así con los 2 brazos, tiró la cabeza hacia atrás y largó una carcajada. Cuando mi abuelo se terminó de reír, yo estaba ahí, esperando la respuesta. Mi abuelo me miró y me dijo: «No, Laurita, ningún hombre puede vivir tanto». Yo terminé la escuela secundaria en el año 2002. A la revolución de las hormonas, la rebelión contra los padres y todo lo que implica la adolescencia, había que sumarle el factor Argentina. Estábamos ahí, saliendo de la crisis, el corralito, los 5 presidentes, y en el medio de todo ese caos, yo tenía que tomar una decisión trascendental, una decisión que me iba a cambiar la vida, y era ¿qué quería estudiar? Había 2 cosas que a mí me gustaban un montón. La primera, escribir. Siempre me gustó escribir. Y la segunda era el mundo. Yo era esas personas que abría el diario e iba derecho a los internacionales. A mí me encantaba leer esas noticias. Y yo quería viajar, pero no quería ir a Disney o a París. Yo quería ir a esos lugares que aparecían en los diarios. Me acuerdo que una tarde estaba en mi casa haciendo zapping y me engancho con una película del canal ISAT. Estaba Richard Gere en la pantalla, divino. Richard Gere hacía de corresponsal, estaba junto con su camarógrafo, e iban los 2 a la casa de un dictador serbio que se estaba escapando. Quedé fascinada. Me acuerdo que en ese momento me vino así, me bajó, me cayó la ficha, y yo dije: eso es lo que yo quiero ser corresponsal de guerra. Me fui a dormir con mariposas en la panza, de esas mariposas que uno siente, ¿vieron? Cuando uno es adolescente y se enamora.
Solamente que en vez de un chico o una chica, yo me había enamorado de la vida que quería para mí. Estaba entusiasmadísima. Un tiempo después llegaron a mi escuela 2 señores de traje a hacernos un test vocacional. Yo estaba canchera, segura, yo sé lo que quiero. Hicieron la prueba, tenía aptitudes, entonces cuando el test finalmente me da resultado, tenés vocación de periodista, tenés vocación de comunicar, yo empiezo a hablar así, a contarles todos mis sueños, todas mis ilusiones. Entonces uno de ellos me mira y dice, ¿sabes qué pasa, nena? Este no es un trabajo para una mujer. ¿Por qué no estudias literatura? ¿Por qué no haces un profesorado? Yo no sé qué dijo después, porque fue como una desilusión amorosa. Yo sentí que se derrumbaba mi vida. Me habían clavado un cuchillo en el medio de las costillas. Y como si no fuera suficiente eso, el otro hombre agrega, aparte, nena, vos sos muy sensible. Tuve que tragarme la bronca, pero lo que más bronca me daba no era tanto la situación, sino que el hombre tenía razón. Yo soy muy sensible. Yo lloraba y lloro. Yo lloro por cualquier cosa. Lloré cuando la monja me tachó el dibujo, lloré cuando se frustró mi carrera de periodista y lloré unos años más tarde cuando, después de muchísimo sacrificio y de mucho ahorro, pude comprar un pasaje, meter todas mis cosas en una mochila y animarme a irme de viaje a Bolivia y a Perú. Lo hice contra todo pronóstico, porque cuando yo conté de nuevo mi ilusión, mi sueño, todas las personas de mi entorno me dijeron lo mismo que me había dicho la monja, mi abuelo, el señor de traje. Nena, ¿te vas a ir sola? ¿A vos te parece? Una mujer no puede viajar sola, es una locura. Y había uno de esos veredictos que parecía propiamente salido de un diario, pero no de las noticias que a mí me gustaba leer. Parecía salido de Crónica TV. Decía, vas a aparecer en una bañera sin los riñones. ¿Alguien apareció así alguna vez? Porque yo les juro, ahora cuando yo cuento mi historia, esa es la parte que más me gusta, me parece fantástica, pero en ese momento a mí me acosaba como un fantasma a la noche, yo tenía terror. De todas maneras, junté todo el coraje que había, no sé en dónde, lo metí en la mochila y me fui. Como ustedes pueden ver, volví entera, tengo los riñones. Y a la vuelta de ese viaje, y después de escuchar tantos, nena, te va a pasar esto, nena, te va a pasar lo otro, nena, estás loca, decidí abrir un blog, Los viajes de nena. Empecé primero a recibir un montón de consultas de chicas que también querían viajar solas. Y ahí me di cuenta de que en realidad toda esta gente que me decía estas cosas no lo hacía de mala intención, no eran malas personas. Simplemente no conocían a ninguna otra chica que lo hubiera hecho. Y la verdad es que yo tampoco. Sin embargo, después de ese primer viaje, yo reincidí. Todos esperaban que me quedara quieta, listo, ya está, te conformaste y no. Me fui a Centroamérica también sola. Viajé por la India y seguí siempre posteando en mi blog. Es curioso porque en ese momento Internet se empezaba a hacer cada vez más parte de nuestra vida. Estábamos cada vez más conectados. Sin embargo, yo nunca escuché hablar sobre Egeria, por ejemplo, y eso que yo estudié turismo. Egeria fue la primera mujer viajera sobre la que se tiene conocimiento en la historia de la humanidad. Viajó entre los años 381 y 386 por Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla. Cuando volvió de ese viaje, Egeria escribió un libro que se llama Itinerario ad Loca Santa, que en latín quiere decir itinerario a Tierra Santa, pero a mí me encanta el juego de palabras, porque si a mí, que nací en 1985, loca fue lo menos que me dijeron, imagínense lo que debe haber sido para la pobre Egeria hace más de 1500 años. Como les decía, Egeria fue la primera mujer viajera y sin embargo pasaron muchísimos años hasta que yo escuché hablar de ella por primera vez. Y no fue la única. 28 años tenía yo cuando me topé con un artículo en internet que hablaba acerca de las 30 mujeres que vinieron
a América en el tercer viaje que hizo Cristóbal Colón. No solamente eso, ese artículo terminaba hablando sobre otra mujer viajera, Isabel Barreto. Isabel Barreto fue la primera mujer en conseguir el título de almirante en la historia de la navegación a nivel mundial. Y es curioso porque ella era contemporánea de Cristóbal Colón. Se la conocía como la reina de los mares del sur y en el siglo XVI logró establecer un récord. Navegó 20.000 kilómetros, la distancia máxima navegada alguna vez en la historia de la Armada Española. A ver, yo no les voy a mentir. Una parte mía tuvo muchísimas ganas de volver a San Nicolás, golpearle la puerta a la escuela y sacarle la lengua a la monja, con 20 años de retroactivo. Pero más allá de ese puño en alto que mi niña interior lanzó, lo que mi yo de adulta se preguntó fue cómo hubiera sido mi infancia de haber sabido que no estaba equivocada, que había mujeres. Y no solamente eso, había una incluso que hasta podríamos catalogar de superheroína, porque había roto un récord y había llevado la distancia máxima de la navegación. No solamente eso, mi yo de adulta se preguntó muchas cosas, porque a medida que iba pasando el tiempo, yo me iba enterando de que cada vez iban saliendo a la luz más historias de mujeres viajeras o de mujeres que habían hecho cosas. Por ejemplo, me pregunté, ¿qué hubiese pasado si esa Laura adolescente que soñaba con ser periodista y con viajar hubiese conocido la historia de Nelly Bly? Nelly Bly fue la primera reportera del periodismo de investigación. Ella se metía de encubierto en lugares donde nadie más se quería meter para escribir notas. Y no solamente eso, a Nelly le encantaba viajar. Tanto así que decidió desafiar a Julio Verne. Ella dijo, yo voy a dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Adivinen qué le dijeron, yo sé que ustedes lo van a adivinar. Estaba loca, que cómo una mujer iba a viajar sola. Aparte, imagínense, en esa época se viajaba en barco. No vas a poder viajar con tan poco equipaje de mano, una mujer no es capaz. Nelly no les hizo caso, se subió a un barco y no solamente eso, lo logró y rompió un récord porque llegó en 72 días. Durante muchísimo tiempo tuvo el récord de la persona que dio la vuelta al mundo en menor cantidad de tiempo. Me pregunté entonces qué hubiese sido de mi yo adolescente de conocer la historia de ella o de conocer, por ejemplo, la historia de Martha Gellhorn. Martha Gellhorn fue otra periodista, una corresponsal de guerra, la más importante de sus tiempos, y a ella también le dijeron que era sensible. Solo que en lugar de decírselo con desprecio, como me lo dijeron a mí, se lo dijeron como un halago. Allí donde todos los hombres escribían sobre tácticas, armamentos, estrategias de guerra, Martha escribía sobre las personas como yo, las personas como ustedes, las personas que tenían que continuar con su vida cotidiana a pesar de la guerra. Yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando o estarán pensando en este momento, bueno, Laura, sí, es verdad, hay mujeres viajeras, hay mujeres que hicieron cosas, pero no eran tantas. Y es verdad, las historias de las mujeres no abundaban, pero estaban ahí. Y recién ahora están empezando a salir a la luz, recién ahora las estamos empezando a conocer. Vivimos creyendo que las únicas historias que valen la pena ser contadas son aquellas historias de película, como decimos, esas historias maravillosas, esas historias que no tienen comparación. Y si ustedes me permiten, eso para mí implica dos problemas. El primero es que la mayoría de las historias que nosotros conocemos el día de hoy están protagonizadas por hombres. No me refiero solamente a Colón, las calaveras, el periodismo y los viajes. Piensen ustedes en la materia que a ustedes les interesa, piensen ustedes en lo que quieran, deporte, ciencia, música. Casi siempre son hombres. ¿Cómo entonces una niña de 8 años se va a atrever a soñar con ser marinera, con ser astronauta o con ser escritora, si no tiene un referente hacia dónde mirar, una persona que se parezca a ella, que la inspire? El segundo problema es que creemos que la inspiración viene, como les decía,
de historias de películas, de esas que aparecen en las pantallas de cine y en carteleras y que casi siempre son de Hollywood, vienen de arriba. De este viaje que les contaba hace un rato que a mí me hizo emocionar cuando compré el pasaje, pasaron 13 años. Yo no dejé nunca de escribir. Tengo más de 400 artículos escritos en los viajes de nena y, como les decía, reincidí. Me fui a Centroamérica, me fui a la India, estuve por África, publiqué 2 libros, llegué a la Antártida y aunque mi abuelo no viviera para verlo, viajé por más de 70 países y no pienso parar. Hace un par de meses, precisamente un 12 de octubre, qué casualidad, yo festejé 13 años de blog, un cumple blog, 13 años consecutivos escribiendo y comunicando en internet. Hice una especie de fiesta virtual, ¿no? Lo compartí en redes y empecé a recibir un montón de mensajes. Muchos mensajes lindos, de felicitaciones, que bueno, te leo hace un montón. Pero otros mensajes que son los que a mí me dejaron pensando y los que quiero compartir esta noche con ustedes en esta charla. Había mensajes que decían, te leí y gracias a tu historia yo me animé a conocer Machu Picchu. Si vos que tenías 21 años pudiste hacerlo, yo con 30 también. O le mostré tu blog a mi mamá y se animó y se sacó un pasaje a Ushuaia y se fue de viaje. Pero hubo un mensaje, uno en particular que llamó muchísimo mi atención. Era de una mujer, 50 años, se acababa de divorciar de un matrimonio bastante tortuoso y me contaba que una vez superada esta ruptura con sus hijos grandes y ya sin grandes responsabilidades, tenía muchísimas ganas de hacer eso que siempre había soñado y se quería ir de viaje en bicicleta. No terminaba ahí la cosa. Me contaba que su sueño máximo era pedalear por Irán. Yo estuve en Irán hace un par de años y entonces ella me escribía si había visto a otra mujer viajera o a otra ciclista. Y la verdad es que no, pero le dije, hacelo igual. Y después que lo hagas, abrí un blog que es gratis, abrí una cuenta de Instagram, subí algo, hace algo. Ella me contestó un poco sorprendida de mi respuesta y me dice, ¿qué voy a compartir yo? No, yo no soy ninguna pionera, bueno. A mí me llevó varios intercambios de mails convencerla de que lo hiciera. Y lo que yo le decía es, yo quiero que vos compartas tu historia porque a mí me inspira. Yo quiero leer, y no porque me interese pedalear, les puedo asegurar que no me interesa subirme una bicicleta, pero su coraje, su empuje, a mí me parecía maravilloso y me llevaba a pensar en mí, en qué cosas no estoy haciendo por falta de coraje, en qué cosas no estoy haciendo porque a veces todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Ya estás grande para eso. La ecuación inspiración-acción es una serpiente que se muerde la cola. Para atrevernos a soñar con eso que tenemos dentro, con esa vida que hemos fantaseado o con esa inquietud, siempre está buenísimo tener una ancla, un lugar hacia donde mirar, saber que alguien más lo hizo. Por lo tanto, necesitamos empezar a compartir nuestros logros, incluso aunque no hayan salido como deseábamos, justamente para poder ayudar a otros a que se animen. Por eso yo esta noche quiero invitarlos a todos ustedes a 2 cosas. La primera cosa es a que se animen a ser los protagonistas de su propia película, porque aunque no salgan en Hollywood, su vida es una película. Anímense a hacer eso que quieren, sin importar lo que les digan. ¿Quieren agarrar una moto y recorrer la Ruta 40? ¿Quieren volver a la facultad con 30, 40? No importa. ¿Tienen 18 años y sueñan con ser biólogos marinos, aunque hayan nacido en Santa Fe, en el medio del campo? No importa. Háganlo igual. Háganlo aunque les dé miedo. Háganlo aunque no sepan cómo va a salir. Háganlo aunque les digan que están viejos, que están locas, que ninguna persona lo hizo antes. Háganlo, se los pido por favor. Y la segunda cosa es que después que lo hagan, sin importar cómo hayan salido, cuéntenlo. Vivimos hoy en una época en donde, por suerte, no dependemos ya de un editor o de un gancho para salir en la televisión. Tenemos todos los medios al alcance. Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, blog, es todo gratis. Háganlo y cuéntenlo, cuenten su historia. Para que entonces, la próxima vez que una niña de 8 años sueñe con ser marinera, la próxima vez que una mujer de 50 quiera salir a hacer un viaje en bicicleta,
tenga un faro hacia donde mirar. Sean ustedes ese faro. Muchas gracias. Gracias.